Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, a 28 días del mes de noviembre, se da inicio al acto académico en el cual las universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba harán entrega del título de Doctor Honoris Causa al doctor Stefano Zamagni. El esfuerzo conjunto confluye en esta merecida distinción al doctor Zamagni y renueva el compromiso de fortalecer la cooperación entre ambas universidades. Ambas distinciones se entregan en el marco del Atrio de los Gentiles, actividad que se desarrolla en nuestra ciudad en el día de la fecha y en la localidad de San Marcos Sierras durante el día de mañana. Presiden el acto el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Francisco Tamarit, y el señor rector de la Universidad Católica de Córdoba, reverendo padre doctor Alfonso José Gómez, sacerdote jesuita. Los acompañan su eminencia reverendísima, Gianfranco Cardenal Rabasi, el señor arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Ñáñez, el señor vicerrector académico de la Universidad Católica de Córdoba, doctor Diego Fondi, la señora decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Marcela Aspel, el señor vicerrector de Economía de la Universidad Católica de Córdoba, doctor Jorge Pérez, el doctor Ricardo del Barco, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentran presentes el señor ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, contador Ángel L. Tore, el señor secretario de Justicia de la provincia, doctor Jorge García, el doctor Bernardo Klicksberg, autoridades de ambas universidades, autoridades provinciales y municipales, miembros del cuerpo consular, docentes, alumnos e invitados especiales, señoras y señores. Seguidamente se dará lectura a la resolución rectoral de la Universidad Católica de Córdoba, por la cual se le otorga el título de Doctor Honoris Causa al doctor Stefano Zamagni. Córdoba, 20 de noviembre de 2014. Vista la solicitud presentada por la señora decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, con el acuerdo unánime de su Consejo de Profesores, para que se otorgue al doctor Stefano Zamagni una distinción honorífica, y considerando que el doctor Stefano Zamagni, de nacionalidad italiana, se graduó de la Universidad Católica de Milán en 1966 y desde 1969 hasta 1973 pasó un periodo de investigación en la Universidad de Oxford y actualmente reviste como catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bolonia y es profesor adjunto de Economía y Política Internacional de la Universidad Johns Hopkins, que ha sido director del Departamento de Economía de la Universidad de Bolonia de 1985 a 1993 y decano de la Facultad de Economía de 1993 a 1900, del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Economía desde 1989 a 1999 y del Comité Directivo de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Es actual miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, miembro de la Academia de Ciencias de Milán, de la Academia de Ciencias de Bolonia, de la Academia de Ciencias de Módena, de la Academia de Ciencias de Nueva York y miembro del Comité Académico de Desarrollo Humano, Capacidad y Pobreza del Centro Internacional de Investigaciones de la Universidad de Harvard y desde el año 1999 al 2007 fue presidente de la CCCIM, desde donde trabajó en cuestiones de migrantes y refugiados, que es miembro del Comité Científico de varias revistas económicas y de opiniones y autor de numerosas publicaciones,
entre ellas Teoría microeconómica y paradojas de crecimiento y de la economía civil, ambos publicados en 1997. Además, es coautor de Historia del Pensamiento Económico, OUP 1995 y 2005, Viviendo en la Sociedad Global 1997, Sin ánimo de lucro como la economía civil 1998 y Economía, Multiculturalismo y la identidad, año 2002, Complejidad relacional y comportamiento económico del mismo año, Economía civil 2007, Una teoría económica civil de la empresa cooperativa, año 2005, La teoría económica y las relaciones interpersonales, año 2006, Cooperación 2008, Los mercados, dinero e historia, Ensayos en honor de Sir John Hicks, año 2008, entre otros. Que fue asesor de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en temas del pensamiento social cristiano y economía y consultor del Pontificio Consejo Justitia et Pax del Vaticano. Que el profesor Zamagni es considerado uno de los principales exponentes de la corriente de pensamiento economía civil, enfoque basado en destacar el principio de reciprocidad como fundamento de la economía de cambio en lugar de la mera utilidad reconocida en las corrientes convencionales de la economía. Que a través de su valiosa producción intelectual ha contribuido al desarrollo de la teoría económica gracias a la reflexión metodológica desde las aportaciones del conjunto de las ciencias sociales, así como a la ampliación del horizonte de la razón económica más allá de la razón instrumental y mediante el diálogo fecundo con la filosofía y la teología cristiana. Que de conformidad a lo establecido por el artículo 62 del Estatuto Académico, la universidad podrá otorgar el título de doctor honoris causa a personalidades intelectuales del país o del extranjero, cuyos aportes al progreso de los pueblos, cosmovisión cristiana, paz social, cultura científica, literaria, artística o técnica y su contribución al desarrollo económico de la universidad lo justifiquen. Que el honorable Consejo Académico de esta Casa de Altos Estudios se expidió por unanimidad respecto de la distinción en su sesión del día 19 de noviembre del corriente año. Que por todo ello corresponde acceder a lo solicitado de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 26, inciso 18 del Estatuto de la Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba y el artículo 16 del Estatuto Académico. El rector de la Universidad Católica de Córdoba resuelve. Artículo primero. Conferir al doctor Stefano Zamagni el título de doctor honoris causa por reunir las condiciones previstas en el artículo 62 del Estatuto Académico de esta universidad. Firma Dr. Alfonso José Gómez, sacerdote jesuita, rector. Suscribe Magíster Claudio Javier Sentana, secretario académico. A continuación, nos habla el señor rector de la Universidad Católica de Córdoba, reverendo padre Dr. Alfonso José Gómez, sacerdote jesuita. Autoridades, participantes, agradezco de un modo especial al doctor Francisco Tamarit y a quienes hacen posible la entrega del doctorado honoris causa al doctor Stefano Zamagni. Agradezco a su eminencia el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, por su presencia y por llevar adelante el esfuerzo de diálogo que es el Atrio de los Gentiles, con ayuda del Foro Ecuménico Social, cuyas autoridades están aquí presentes,
y que hace en torno a este acto académico. Lo señalado en la resolución rectoral que concede el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Córdoba al doctor Stefano Samagni evidencia ampliamente su mérito en trayectoria académica, producción intelectual y participación comprometida para mejorar la economía y el pensamiento cristiano. Doctor Samagni, permítame hacer el elogio de un aspecto de su enseñanza que destaca la pertinencia de su reflexión para el presente de América Latina y de Argentina. Su disposición al diálogo científico y a la interdisciplinariedad. Lo haré a partir de dos breves citas del padre Peter Hans Kollenbach, filólogo, propósito general de la Compañía de Jesús hasta el año 2008. Cito: el conocimiento que en los últimos siglos ha avanzado por medio de la división de los saberes, concentrándose en aspectos de la realidad cada vez más específicos, necesita hoy una interdisciplinariedad que suture las fracturas del conocimiento. La falta de consideración de algunos aspectos puede generar verdaderas heridas en la humanidad. De ahí la necesidad de suturar o unir lo fragmentado, de modo que no se pierda lo necesario para la vida. El doctor Samagni es economista. A la vez, en sus consideraciones encontramos desafíos inspiradores para muchas disciplinas. Esto se da porque acepta la complejidad de lo real, que necesita de una multiplicidad de perspectivas académicas. Además, la interdisciplinariedad debe, y va mi segunda cita del padre Kollenbach, desembocar en una coherencia del saber que, partiendo con todo rigor de la especialización científica de un solo aspecto de la realidad, lo sitúe con el mismo rigor en el marco de la autorrealización humana. La realización de la persona usando su libertad es una afirmación claramente presente en el pensamiento del doctor Samagni, como probablemente podamos confirmar esta tarde. El interés por la persona humana considerada integralmente, sin reduccionismos, permite que los aportes del doctor Samagni tengan la coherencia del saber necesaria para hacer agudos análisis sobre la economía y a la vez lúcidas advertencias sobre las situaciones humanas que se derivan de un mal entendimiento o uso de los recursos económicos. Doctor Stefano Samagni, le doy la bienvenida al cuerpo académico de la Universidad Católica de Córdoba. Agradezco que nos aliente a mirar con profundidad las ciencias económicas sin perder el horizonte de la complejidad del humano, tanto en lo individual como en lo social. Muchas gracias. Seguidamente, el reverendo padre doctor Alfonso José Gómez, sacerdote jesuita, le entrega al doctor Samagni el diploma que lo acredita como doctor honoris causa y una medalla recordatoria. Además, le obsequia los siguientes libros: América Latina, una modernidad diferente, de Gustavo Ortiz, editorial de la Universidad Católica de Córdoba, UCC EDUC. Heterotopías del mundo finito, exilio, transculturalidad, postcolonialidad, de Emanuela Fornari, editorial EDUBIM.
y Arquitectura Colonial en Córdoba, la manzana jesuítica y las estancias de Esteban Castaña, Cristian Giorgis y Hugo Daniel Peschiuta, editorial Castaña Ediciones. A continuación, vamos a dar lectura a la resolución del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, por la cual se le otorga el título de doctor honoris causa al doctor Stefano Samani. Visto lo propuesto por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el sentido de que se otorgue el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba al doctor Stefano Samani, y entre otras consideraciones, que el doctor Samani es profesor de Economía Política en la Universidad de Bolonia y en la Johns Hopkins University, y es uno de los principales exponentes de la corriente de pensamiento conocida como Economía Civil, que es miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Lunza, Roma, del Consejo Científico del Programa de Doctorado en Economía en la Universidad Católica Argentina, que su vasta trayectoria hace meritorio el otorgamiento del grado de doctor honoris causa al doctor Samani en oportunidad de su visita programada para el día 28 de noviembre próximo con motivo de un evento internacional que se llevará a cabo en esta ciudad, teniendo en cuenta lo establecido por las ordenanzas del Honorable Consejo Superior número 14/84 y número 23/84, y lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba resuelve: artículo primero, otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba al doctor Stefano Samani. Firma doctor Francisco Tamarit, rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Suscribe el doctor Marcos Oliva, prosecretario general de la Universidad Nacional de Córdoba. Seguidamente, el señor rector, doctor Francisco, antes de la entrega por parte del señor rector, disculpen, vamos a invitar a dirigirnos la palabra al profesor doctor Ricardo del Barco en representación del decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, señor rector de la Universidad Católica de Córdoba, eminencia, señora decana, autoridades, profesores de la casa, señoras y señores. Asistimos hoy a una búsqueda constante y ansiosa de cuanta información económica esté a nuestro alcance. El valor de las divisas, los nuevos impuestos, el crecimiento o el decrecimiento de la economía, la tasa de inflación, el desempleo, entre tantas otras cosas de este calibre. Adela Cortinas dice con mucho acierto que existe una obsesiva presencia de la economía en nuestras vidas. La mencionada filósofa agrega que si durante siglos la metafísica pretendió explicar la estructura más profunda del universo, parece que la economía le ha sustituido, al menos en lo que hace a las cosas humanas. Ser analfabeto en economía es hoy día vivir fuera del mundo. Suelo decir frente a esto que los economistas son hoy los nuevos brujos de la aldea global, y como los antiguos se los consulta y se los idolatra, y estos responden de una manera oscura y confusa a los miembros de la tribu. Frente a este panorama es inevitable agradecer a el doctor Samani, además de su profundidad, su envidiable claridad. Samani cumple con exceso la regla de la claridad que recomendaba el genial Ortega y Gasset cuando decía que la misma era la cortesía del filósofo para con su público.
Cito una vez más a Adela Cortina, cuando prologando el libro La economía del bien común de nuestro nuevo doctor decía: ciertamente es de agradecer que especialistas en la materia de la talla de Samani ofrezcan al público libros de economía como el presente, accesibles al común de las gentes por su claridad expositiva, muy bien documentados porque el autor es profesional de largo prestigio en el ámbito del saber y del obrar, y algo que transmite en humanizar la economía. Ese es su mensaje, que no solo se puede, sino que se debe hacer, si es que las personas queremos conquistar esa felicidad a la que inevitablemente aspiramos. Al presentar al profesor Samani vienen en mi recuerdo algunas cosas. La primera es una expresión que leí hace muchos años de Erich Fromm, que decía más o menos lo siguiente: para que haya una economía sana se necesita una población enferma. Reconozco mi escasa versación en economía, pero me pareció que se refería a que el consumo creciente tiende a formar consumistas y estos son enfermos. Asimismo, a pesar de que esta frase me siguió a lo largo de los años, no veía hasta ahora cómo podía conjugarse la salud de las personas con la salud de la economía. Recuerdo también que entre el Estado y el mercado se nos ha presentado de manera recurrente alabanzas y críticas de signos opuestos. Así hemos asistido a una idolatría del mercado frente a la crisis del Estado benefactor y luego a una exaltación del Estado como reparador de igualdades e injusticia. Recuerdo también que se nos enseñó que la economía se apoya en ese homus economicus, que es un ser egoísta, buscador de máximos beneficios y mínimos esfuerzos. Que la gratuidad, el espíritu de servicio y el desinterés pueden ser interesantes y hasta valiosos, pero se nos dijo ajenos totalmente al mundo de la ciega economía. Es otro de los recuerdos que conservo de tantas malas enseñanzas recibidas. Estos y muchos recuerdos más vienen a mi mente porque hoy adquieren una dimensión distinta frente a los planteos y enseñanzas que nos viene haciendo Stefano Samani junto a un notable grupo de humanistas y economistas que nos permite ver algunas cosas que resumo. Primero, que una población enferma de consumismo no es la base de una economía sana, sino el camino de la destrucción de ambas. La reciente crisis del mundo desarrollado nos ha mostrado los riesgos de un consumo irresponsable y de una economía que busca beneficios a cualquier costo. Segundo, que la idolatría del mercado del Estado conducen por caminos diferentes al mismo resultado: el olvido y la marginación del hombre concreto. Tercero, que no es cierto que no haya más propuestas económicas que las que tienen por santo y seña el principio del individualismo axiológico, que en el mercado se convierte en la búsqueda del máximo beneficio privado, o los que apuestan por ese colectivismo que termina ahogando a la persona. Frente a uno y otro, la economía civil hace de la persona su centro en la línea de Emmanuel Mounier y Jacques Maritain, y se propone buscar el bien de todas las personas sin exclusión. En esto consiste justamente el bien común. En cuarto lugar, Samani nos aporta, entre otras muchas novedades, una distinción importantísima entre bien público y bien común. El primero, llamado bien público, es un bien que no es excluible ni es rival en el consumo. Es un bien, por lo tanto, al acceso al mismo está asegurado a todos, pero el disfrutarlo por parte de un individuo es independiente de los demás. Por ejemplo, el que recorre un camino público. Común, en cambio, es el bien que es rival en el consumo, pero no es excluible, y en segundo lugar es tal
que la ventaja que cada uno saca de su uso no puede ser separada de la ventaja que otros puedan sacar de él. Dos actitudes contrapuestas, nos dice Samani, son enemigas del bien común. Los que viven de los demás evadiendo contribuciones, por ejemplo, o los que en un gesto altruista extremo se anulan o se niegan para dar ventaja a los demás. El comportamiento apropiado es el llamado comportamiento de la reciprocidad, que se puede resumir en que te doy algo para que tú puedas, a su vez, dar o tener algo. La reciprocidad, sintetiza magníficamente nuestro nuevo doctor, es ese dar sin perder y recibir sin quitar. Para terminar, quiero darle las gracias al profesor Samani por muchas razones. Me permito resumir las principales. Gracias por mostrarnos que la economía divorciada de la ética termina convirtiéndose en instrumento que esclaviza al hombre. Gracias por enseñarnos que la crisis actual no encontrará solución definitiva hasta que la política y el cuerpo social no retomen en su mano el gobierno de la actividad financiera, orientándola hacia su fin natural, que es la de ponerla al servicio de la inversión, de la producción, del intercambio, es decir, hasta que se ponga en práctica el célebre dicho de Barón Luis: dame buena política y yo te daré buenas finanzas. Gracias por hacernos descubrir las raíces más profundas de la actual crisis del sistema económico mundial, que padece las consecuencias del poder desmesurado del dinero, de la búsqueda frenética de ganancias cada vez más divorciada del trabajo creativa y cada vez más vinculadas a la especulación, que desgarra el tejido social, aumenta desigualdades, corrompe la política y deteriora la calidad del medio ambiente. Gracias por recordarnos que hay bienes relacionales que el individualismo ignora, aquellos de los que se goza conjuntamente, aquellos que se disfrutan en compañía. Por eso el principio de la reciprocidad tendría que conjugarse en economía con el de intercambio de equivalencias. Gracias por recordarnos de una vieja verdad olvidada, cuál es que la avaricia representa hoy uno de los impedimentos más graves para la innovación y el progreso civil. El recuerdo que usted hace, profesor, en uno de sus trabajos de la magistral enseñanza de Basilio de Cesarea, allá en el lejano 370 de nuestra era, cuando en uno de sus discursos enseñaba que los pozos de los cuales más agua se extrae son los que hacen salir más agua. Si se dejan en reposo, se pudren. Y terminaba aquel autor: así también las riquezas detenidas son inútiles, y si en cambio circulan, son de utilidad común y fructífera. Gracias por recordarnos que el bien común no es un viejo y olvidado concepto, sino la buena vida en común de todos los todos que integran el todo social, según la feliz expresión de Maritain, y que una economía del bien común, tal como Samani la define, no es mera acumulación especulativa de bienes para satisfacer la avaricia de los poderosos, sino un medio para alcanzar la plenitud de todos y cada uno de los hombres que integran el todo social. En síntesis, profesor Samani, gracias por devolvernos la esperanza. A continuación, el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Francisco Tamarit, le entrega al doctor Samani el diploma que lo acredita como doctor honoris causa
y una medalla recordatoria de este momento. También le entrega una copia del Manifiesto de la Reforma Universitaria del año 1918 y de la Escritura de Promesa y Donación, otorgada por el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria del 19 de junio de 1613. Además, le obsequia los libros Universidad Nacional de Córdoba, 400 años de historia, tomos 1 y 2. A continuación, y luego del aplauso de todos, vamos a invitar a las autoridades a descender del estrado para escuchar la conferencia del doctor Stefano Zamagni, titulada La crisis del estado de bienestar y las posibles soluciones. Buenas tardes, muchas gracias. El filósofo Spinoza decía una frase que en este caso se aplica perfectamente. La frase es "Soli homines liberi, erga omnes gratissimi sunt", es latín. Yo no sé si yo soy libre bastante para exprimir mi gratitud a las dos universidades que me han honorado en esta ocasión. Quiero disculparme porque tengo la sincera intención de hablar en español, una lengua que me gusta muchísimo, pero nunca estudié, he aprendido por práctica. Entonces mi léxico no es rico bastante para exprimir, como he dicho, mi gratitud y mi reconocimiento. Tengo que hacer una ruta a la lectura del currículum vitae. Yo tengo una mujer, tengo 2 hijas y 4 nietos, que son una fuente continua de alegría y de, como se dice, incentivo a la acción. Voy en esta ocasión, en los pocos minutos que tengo a mi disposición, de referirme a una reflexión sobre el estado epistemológico y también cultural de la disciplina científica que profeso, la disciplina de economía. Como sabemos, después de la fin del sistema soviético, hoy en día en la ciencia económica hay 2 paradigmas fundamentales, paradigmas teóricos. Antes estuvo un tercero paradigma, el paradigma marxista, pero hoy, por las razones que todo el mundo lo sabe, este paradigma no es aplicable. Una clarificación, voy a emplear la palabra paradigma en su propio significado. Paradigma es una mirada sobre la realidad. Entonces el paradigma puede generar muchos modelos, aunque que algunos van a confundir paradigma con un modelo. Bajo el mismo paradigma es posible realizar diferentes modelos de orden económico en una manera u otra. ¿Cuáles son entonces los 2 paradigmas que hoy en día se confrontan? Uno es el paradigma de la economía política, el otro es el paradigma de la economía civil, como el profesor Del Barco en su presentación ha clarificado muy bien. Una otra precisación: los adjetivos política se refiere al griego polis, civil se refiere al latín civitas. Esto es importante, porque el modelo de orden social de la polis griega fue muy diferenciado del modelo de orden social
de la civitas romana, porque la civitas romana fuera tendencialmente inclusiva. La polis greca no fuera nunca inclusiva, tendía a excluir. Entonces los dos paradigmas, la economía política y la economía civil, tienen esta caracterización. Desde un punto de vista histórico, la economía civil se nació antes de la economía política. La fecha de nacimiento es el 1753, cuando la Universidad de Nápoles, en la Italia, instituye la primera cátedra al mundo de economía. La primera cátedra no se ocurrió en Inglaterra, como muchas personas piensan, sino en Nápoles. Y la cátedra se llamó Cátedra de Economía Civil. El primer catedrático fue un hombre que se llamaba Antonio Genovesi. Y su libro, que fue publicado en 1765, se llamaba Lecciones de Economía Civil. Galliani, que fue un discípulo de Genovesi, fue en París 2 años. Y en París encontró a Adam Smith. Adam Smith, que fuera profesor de filosofía moral en la Escocia del tiempo, en la Universidad de Edimburgo. Entonces, Galliani tuvo la oportunidad de hablar a Adam Smith de pensamiento de los economistas civiles del tiempo. Y Adam Smith tiene grande agradecimiento. Y si vamos a confrontar muchas páginas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, 1766, y de las lecciones de economía civil, 1765, antes, vamos a ver que hay una sobreposición. Porque Adam Smith, que fue un muy buen filósofo, había entendido la novedad del pensamiento de la economía civil. Pero al inicio del 1800, la economía civil se desapareció. Fue cancelada. También en mi país, que es una vergüenza por nosotros italianos, porque ninguno habla de economía civil, que se nació. La economía civil desde Nápoles se practicó en Milán. Cesare Beccaria, Pietro Verri, son economistas civiles, no políticos, como algunos dicen. Pero lo que pasó es entendible. La Inglaterra fue la primera potencia del mundo, la primera revolución industrial se ocurrió en Inglaterra, entonces, como sabemos, la hegemonía económica se transmite a la hegemonía cultural. La consecuencia fue que la economía civil se desapareció. Es solo en los últimos 20-25 años que vamos a ver en diferentes partes del mundo, en particular en el mundo anglosaxón, una reanudación de interés a la economía civil. Entonces, la pregunta a la cual voy a responder es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los dos paradigmas? Porque es, por supuesto, que hay muchas cosas iguales, similares, porque los dos se refieren a una economía de mercado. Este es un punto. No es como la economía, el paradigma marxista. La economía civil no lo acepta. ¿Qué es el NOM? NOM es un acrónimo inglés que significa Non-Overlapping Magisterium, que significa, en inglés, los magisterios que no se sobreponen. El principio del NOM en economía fue por la primera vez enunciado del profesor Richard Whatley, que fue profesor de economía en la Universidad de Oxford en el 1829. En la ocasión del inicio del año académico de la Universidad de Oxford, Richard Whatley pronunció un discurso memorable, en el cual dijo si la economía quiere ser una ciencia, tiene que cortar las relaciones con la esfera ética y con la esfera política. ¿Por qué?
porque él escribió Richard Whately. Richard Whately fue un personaje muy influente en la Inglaterra y después en el resto del mundo, porque fue también obispo de la iglesia anglicana en Inglaterra, entonces fue un hombre de cultura muy importante. Dice, si la economía quiere ser una ciencia, tiene que cortar, porque la ética es el reino de los valores, el reino del discurso donde se distingue lo que es justo de lo que no es justo, lo que es bueno de lo que no. La política es el reino de los fines que una sociedad quiere obtener, en fin, la economía es el reino de los medios. Entonces, si la economía es el reino de los medios, no hace falta que un economista se va a entregar con cuestiones de naturaleza ética o también política. Al inicio, algunos de los economistas, como por ejemplo John Stuart Mill, que fue también un filósofo importante, fue contra esto, pero a la fin, al tiempo de la revolución marginalistas de 1871, el principio del noma el principio básico del discurso de la economía política. Esta es la razón por la cual también hoy en día, si vamos a leer en los libros básicos de los estudiantes de economía, dice, ¿qué es la economía? Es la ciencia que nos enseña cómo utilizar de la manera más eficiente y productiva los medios, los recursos que son escasos, que son no abundantes, para obtener algunos fines. Pero los fines no están decididos de los economistas, están decididos de los políticos. La economía civil nunca aceptó, y el economista civil no puede aceptar esto, porque el economista civil acepta la idea que la economía es autónoma. Autónoma no significa separada, porque el discurso económico es entrelazado con el discurso ético y también con el discurso político. Hasta 20, 25, 30 años, esta diferencia no fue muy importante. Ma del momento del inicio de la globalización y de la tercera revolución industrial, que son los fenómenos de hoy en día, esta diferencia es muy marcada. Yo como economista no puedo proponer algo y si conozco que para obtener aquel fin tengo que, por ejemplo, no respetar el medio ambiente, no respetar los derechos humanos. No puedo decir, este no es mi problema, es un problema de un otro. Que lo que pasó recientemente, lo que pasa hoy en día es exactamente esto. Esta es la primera diferencia. La economía civil no acepta el NOMA, el principio del no overlapping magisterium. La segunda diferencia es que la economía política tiene como suyo fundamento la maximización del bien total. La economía civil tiene como su fundamento la maximización del bien común. Este es un punto por el cual nosotros como economistas somos muchos responsables, porque hemos equivocado, hemos hecho comprender a los jóvenes, estudiantes y no estudiantes, que bien común y bien total más o menos es la misma cosa. No, son cosas diferentes, porque el bien total es una suma, el bien común es un producto. Esa es una metáfora aritmética, pero nos ayuda a comprender la significancia. Que en la perspectiva del bien total, yo puedo eliminar el bien de este grupo. Si haciendo en esta manera voy a adelantar el bienestar de este grupo. Pero en la perspectiva del bien común no es posible. Yo no puedo sacrificar el bienestar de algunos porque son menos productivos, porque no tienen cultura, porque no tienen capacidad para ser compensados del bienestar.
porque nella perspectiva del bien común, y como sabemos el bien común es uno de los 4 pilares de la doctrina social de la Iglesia, pero es común a otras tradiciones, no solo de la Iglesia católica, yo no puedo sacrificar el interés o el bienestar de uno para aumentar el interés de otro. Esta es la segunda diferencia entre los dos paradigmas. Y, en fin, la tercera diferencia, como el profesor Del Barco a la fin de su discurso ha recordado, es que nella visión de la economía política no hay el espacio para el principio de reciprocidad. No hay. Y si uno no lo cree, es bastante tomar un libro en cualquier biblioteca del mundo de economía que sigue el paradigma de la economía política, va a ver el índice final, si hay la palabra reciprocidad, en inglés reciprocity. No hay, no existe. Porque nella perspectiva del bien de la economía política, la reciprocidad pertenece a la sociología, a la teología o a las ciencias políticas, pero no a la economía. La economía civil, de otra, al contrario, considera el principio de reciprocidad necesario como el principio de intercambio de equivalentes y como el principio de redistribución. Porque todo el mundo acepta el principio del cambio de equivalente y el principio de redistribución. Pero la economía política se stoppa, se ferma. La economía civil va a ayudar el principio de reciprocidad. Y como ha recordado, he inventado esta definición que exprime la noción propia de reciprocidad. La reciprocidad es un dar sin perder y un recibir sin, ¿cómo se dice? Sobre todo. Es decir, que es como la cuadratura del círculo. Pero si vamos a pensar, ¿cuál es la diferencia? Que en el cambio de equivalente, que es necesario, pero no es suficiente, es bastante el interés. Para activar el principio de reciprocidad, tenemos la necesidad de introducir el principio del don. El don como gratuidad, no como munus, que es el regalo. El regalo no es la misma cosa de la gratuidad, del don. Una cosa es el don, otra cosa es la donación. Entonces, la reciprocidad es el principio que traduce en práctica un otro principio más ancho, que es el principio de fraternidad. Y una sociedad que es fraterna es verdaderamente solidaria, ma el contrario no es verdad. Se puede haber una sociedad solidaria que no es fraterna, y hay la diferencia. Los que viven en una sociedad solidaria que no es fraterna, no viven bien. Van a resolver problemas de justicia, de distribución, pero ¿cuál es la palabra? La palabra es happiness, la felicidad. Porque la felicidad, que es diferente de la utilidad, se realiza en una relación recíproca. Esta es la razón por la cual la categoría de los bienes relacionales hoy en día es una categoría muy importante, que no sustituye los otros bienes privados y bienes públicos, pero se ayuda. Entonces, estas son las 3 diferencias básicas entre los dos paradigmas. La pregunta final, ¿qué va a pasar en el próximo futuro? No sé, pero sé una cosa, que los problemas de nuestra sociedad de hoy, medio ambiente, el incremento de las inequalidades, la falta de felicidad, la paradoja de la felicidad, como se llama en la literatura, y el problema del individualismo libertario, que es diferente del individualismo de la primera generación. Hoy en día vivimos la segunda revolución individualista, que es el individualismo libertario, que pone problemas terribles. El individualismo libertario es la tesis que dice cada uno de nosotros es el autor de su propio destino. Si yo soy
soy el autor de mi propio destino, no hace falta que tenga una relación contigo. ¿Por qué? Porque, segundo, lo que quiero, que significa mi preferencia, tiene que obtener el mismo peso de los derechos. Si yo prefiero algo, la sociedad tiene que reconocerme que mi preferencia tiene un estatuto obligante, tiene un estatuto importante. Este problema que he mencionado, y hay otros, un otro problema es la falta de los bienes comunes. Nosotros, en nuestra sociedad, en Argentina en particular, hay una falta no de bienes privados, que hay bastante, y también bienes públicos. La verdadera falta es la falta de bienes comunes. Por ejemplo, el conocimiento es un bien común, no es un bien público, y no es un bien privado. Otro ejemplo es, todos estos problemas, mi posición, que no es solo la mía, es que no se pueden buscar la solución bajo el paradigma de la economía política. Porque si pudiera, había ya, porque hasta ahora, recientemente, la economía política fue dominante, lo que se llama el mainstream. ¿Y por qué no ha los problemas del aumento de la inegalidad? No empezó con la crisis financiera de ayer, empezó en los últimos siglos, como el libro de Piketty recientemente ha demostrado. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay una falta de este paradigma, porque no puede resolver problemas fundamentales del cual he mencionado. Yo pienso que porque para resolver este problema tenemos que introducir entre el discurso económico la categoría de reciprocidad, tenemos que olvidar el NOMA y tenemos que resucitar en la lógica el principio del bien común. No sé si este enfoque podría, pero tengo bastante razón de creer que las personas humanas, cuando ven que un cierto paradigma no las ayuda a resolver problemas fundamentales, van a cambiar. Porque los seres humanos son animales muy plásticos, que se adaptan a la situación. Y para finir, como se dice un eslogan, el eslogan de la economía política es Homo homini lupus, que es la frase de Hobbes, que Hobbes hereditó de Plauto, que no fue una invención de Hobbes, fue Plauto, el autor latino, que por la primera vez introdujo la expresión Homo homini lupus. El eslogan de la economía civil es lo que dice Genovese, es decir, Homo homini natura amicus. El hombre es por naturaleza amigo de un otro hombre. ¿Cómo vamos a ver? Estas son las dos premisas antropológicas. Si tú vas a empezar tu discurso, tu economista, de la premisa hobbesiana, es una cuenta, va a desarrollar un modelo, una teoría económica de un cierto tipo. Si tú vas a aceptar la otra premisa antropológica, que significa que por naturaleza nosotros somos amigos unos otros. Hay casos con el cual vamos a ser enemigos, pero esa es la excepción, no es la naturaleza profunda de los seres humanos. Se va a desarrollar un otro tipo de teoría económica de tipo modelo. Esta es la razón por la cual yo tengo confianza. Mi mujer siempre me dice, por supuesto, porque tú eres optimista para la naturaleza, es verdad, yo soy optimista, no puedo pensar que hay malos, siempre el vaso es mitad lleno para mí, pero tengo evidencia empírica, aunque porque en el mundo hoy hay muchas expresiones de economía civil que se llaman con nombres diferentes, por ejemplo, las empresas sociales, las empresas cooperativas, las empresas de la economía de comunión, que es una expresión particular de la economía civil. Como he dicho al inicio, la economía civil es un paradigma.
bajo el cual tú puedes inserir un modelo como las empresas cooperativas, un otro, las empresas sociales, que hoy en día en Europa, no sé, en este continente o subcontinente, ma l'impresa sociale è declarado oficialmente dalla Unione Europea come una nueva perspectiva, economía de comunión y otras formas. ¿Por qué sucede esta cosa? Porque estos experimentos no existieron hasta 25 o 30 años. Significa que al nivel de base hay una reanudación de la perspectiva que mencionamos. Yo voy a concluir diciendo, como sabemos, hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento calculativo y el pensamiento pensante. El pensamiento calculativo es el tipo de pensamiento que nos ayuda a resolver problemas prácticos, la técnica, como decían los griegos, que es necesario, indispensable, pero no es bastante. Porque el pensamiento pensante es el pensamiento que nos indica la dirección de marcha. Me parece que en las últimas décadas lo que nos ha faltado es el pensamiento pensante. Hemos dedicado muchas, no digo demasiadas, digo muchas, recursos, atenciones al desarrollo del pensamiento calculativo, que es bueno, pero hemos olvidado el otro pensamiento. Entonces, mi propuesta, que no es solo mía, sino de un grupo, hemos creado, por ejemplo, en la Italia, la SEC. SEC significa Scuola di Economia Civile, Escuela de Economía Civil, que es un grupo de catedráticos de diferentes universidades que se nació recientemente. ¿Por qué? Porque hay una demanda de conocimiento. La persona dice, queremos conocer una nueva forma con los empresarios, etc. Esta es la razón por la cual mi confianza pienso que está. Y como nos ha recordado Platón, el Fedro, cuando dice el sulco será recto, si los dos caballos que trajen el aratro marchan a la misma andatura, misma velocidad. Porque si un caballo va más fuerte que el otro, el sulco no es recto, es a la derecha y no hay una buena productividad. Es la misma cosa con el pensamiento. Pensamiento pensante, pensamiento calculativo tiene que marchar. Esta es la razón por la cual existen las universidades. Porque si el problema fuera solo el pensamiento calculante, estuvo bastante los politécnicos, la escuela técnica. A una universidad tiene que balanzar siempre los dos tipos de pensamiento. Yo creo que estas universidades que me han honorado de un doctorado honoris causa nacional y la católica entienden este discurso y se hacen todos los esfuerzos para realizar este objetivo. Muchas gracias, discúlpame por mi idioma casi indecente y todo en la Muchas gracias, doctor. Y con los acordes del himno universitario Gaudium Igitur, damos por finalizado este acto. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Señoras, señores, muy buenas tardes.